Invitarles a abrir sus Biblias en el libro de Job, Job capítulo 42, versículo 2. Job es el libro más antiguo de la Biblia. Tal vez alguien puede pensar que es cronológicamente el libro de Génesis el libro más antiguo. Sin embargo, el libro más antiguo de la Biblia es el libro de Job. Fue escrito por Moisés un poco más de 3000 años atrás. Job fue contemporáneo del patriarca Abraham. Ellos dice, ¿cómo es posible que Moisés pueda haber dado un relato tan exacto de la vida de Job si fue contemporáneo con Abraham? Y aparte de eso, no había la divulgación que hoy tenemos, ¿verdad?, a nuestro alcance, las redes sociales, la internet y todo eso. Sin embargo, en aquellos tiempos lo que es la tradición oral era muy fuerte. Entonces, no había pueblo en aquellos lugares que no supiera lo que Dios hizo en la vida de Job. Y es por eso que nosotros tenemos este libro, siendo así el libro más antiguo de la Biblia, el libro de Job. Entonces vamos al capítulo 42 y el versículo 2. Job 42, versículo 2, que dice: yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús queremos agradecerte por este tiempo. Te rogamos, Señor, que tú puedas hablar a nuestras vidas, a nuestros corazones, conforme, Señor Dios, tus designios, conforme tu Espíritu. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Cuando leemos nosotros este versículo, debido a que es uno de los más antiguos, vamos a encontrar traducciones diferentes. Si usted tiene una traducción de la Nueva Versión Internacional, se va a dar cuenta que está escrito diferente, ¿verdad? La versión Reina Valera es la que hemos leído. Ella dice: yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. Pero la Nueva Versión Internacional va a decir: yo sé bien que tú todo lo puedes, hasta ahí está bien, y dice que no es posible frustrar ninguno de tus planes, ¿verdad? En el otro dice ninguno de tus pensamientos, que no hay pensamiento que se esconda de ti. Y en la otra versión dice: no es posible frustrar ninguno de tus pensamientos, de tus planes, perdón, ¿verdad? Entonces, por ser uno de los más antiguos, vamos a encontrar nosotros una variación en cuanto a la traducción. Sin embargo, cuando nosotros vamos a el original, nos vamos a dar cuenta que lo que estaba queriendo decir es, la parte de arriba, o el inicio, dice: yo conozco que todo lo puedes, y después ninguno de tus pensamientos puede ser frustrado, ¿verdad? El original entonces nos va a dar esa idea de que yo sé muy bien que tú todo lo puedes, pero ninguno de tus pensamientos, no es el pensamiento de nosotros, sino el pensamiento de Dios, puede ser frustrado, ¿verdad? Entonces es la idea que Job está queriendo transmitir, de que ninguno de los pensamientos de Dios puede llegar a fallar. Ninguno de los pensamientos de Dios puede tener error,
sino que todos los pensamientos de Dios son perfectos. Entonces vamos a dar cuenta que una de las cosas para nosotros tener confianza es ver la persona en la que podemos confiar. Si es una persona que siempre se equivoca, que siempre está fallando, entonces vamos a tener nosotros el sentimiento de no querer confiar o no entregar nuestra confianza. Pero si es una persona que ha mostrado, ¿verdad?, cierto punto de que podemos nosotros entregar nuestra confianza, entonces se vuelve una persona confiable al que podemos nosotros estar confiados. Cuando vemos nosotros a la Biblia, nos vamos a dar cuenta que Dios es un Dios en el que sí nosotros podemos confiar. ¿Por qué? Porque todos sus hechos, todo lo que está escrito, nos lleva a una sola conclusión de que podemos confiar en Dios, que en Dios nosotros podemos tener la seguridad de que en Él podemos nosotros confiar. Dicho esto, vamos a ver que todo lo que hoy nosotros vemos y lo que no vemos fue creado por Dios. Lo creamos o no lo crean, ¿verdad? Eso no es relevante, es porque al final de cuentas todo lo que hoy vemos, todo lo que no vemos fue creado por Dios. Pero mire, amados, antes de que todo fuera creado, todo primeramente fue creado en la mente de Dios. Todo lo que existe y lo que va a existir, lo que existió en la mente de Dios, todo es una sola cosa. No hay nada que haya existido, que existe o que existirá que esté fuera de lo que es la mente de Dios. Porque Dios primeramente piensa y después se ejecuta. Nosotros deberíamos hacer igual, ¿verdad? Primero pensar y después hablar. Hay personas que primero hablan y después piensan. Y después ya todo salió mal. Pero Dios siempre, Él pensó primero, idealizó primero, creó primero en su mente y luego vino a la existencia. No es que de repente Dios dice, ay, a ver qué voy a inventar hacer el día de hoy y hace algo, ¿verdad? O de repente algo salió mal y dice, bueno, ¿qué me invento ahora para arreglar lo que salió mal? ¿No? Es como cuando tiene ya de repente va a querer hacer una pasta, ya tiene todo la salsa de tomate, el jitomate con la carne, ya, pero de repente se le queman la pasta, entonces dice, bueno, ¿y ahora qué me invento? ¿Qué hago porque uno ya se me echó a perder, ¿qué hago con el otro, verdad? Y entonces vamos a inventar algo. Dios no es de esa manera, sino que, amados, Dios, Él planeó todo de una manera tan milimétricamente que no hay forma de que los planes de Dios puedan equivocarse. No hay cómo haber margen de error en lo que Dios ha pensado. Si nosotros vamos ahora sí al primer libro de la Biblia, en el primer capítulo, vamos a ver que del versículo 3 al versículo 25, Dios comienza a crear todo lo que hoy nosotros vemos. Dios comienza a crear este mundo en el donde nosotros vivimos. Entonces, todo lo que hoy nosotros vemos, Dios lo comenzó a crear en este primer capítulo, en el del versículo 3 al versículo 25. Pero hay un dato curioso en estos versículos, porque en estos versículos nos vamos a dar cuenta de que Dios, Él fue creando con el poder de su palabra.
Cuando Él va creando con el poder de su palabra, va mostrando su autoridad que Él tiene sobre todas las cosas. Porque a la orden de su palabra todo obedece y comienza entonces a hacer existencia. Pero antes de que venga la existencia, Dios ya había planeado cómo deberían de ser todas las cosas. Cuando Él imaginó todo, entonces Él comienza a dar una orden a través de su palabra de acuerdo a lo que Él ya había imaginado, a lo que Él ya había pensado, a lo que Él ya había creado en su mente. Y entonces del versículo 3 al 25 ustedes se van a dar cuenta que Él comienza a dar orden. Hágase. Y fue hecho. Hágase y fue hecho. Hágase y fue hecho. Y así vamos a encontrar, entonces, cada una de estas órdenes fueron cumplidas cabalmente de acuerdo a lo que Dios había pensado. No es que Dios pensó algo y a la hora que ejecutó, a la hora que dio la orden, salió otra cosa diferente. Es como cuando usted, ¿verdad?, quiere dibujar. Y de repente, ¿verdad?, uno se imagina un dibujo bien bonito y cuando lo va a plasmar sale una cosa totalmente diferente. Pero en el caso de Dios no fue de esa manera. En el caso de Dios, tal como Él diseñó en su mente, así fue creado. Porque no había margen de error en la creación que Dios estaba haciendo. Entonces Dios primeramente piensa y después ejecuta. Y la ejecución de Dios no tiene ningún margen de error. Si usted quiere ver en el capítulo 1 del versículo 3 al 25, Él va creando todo lo que hoy, la perfección que hoy nosotros vemos. Por ahí, Charles Darwin, él hizo la teoría de la evolución, que no es posible que Dios haya creado estas cosas, sino que lo que realmente sucedió fue una explosión en el universo y de la explosión entonces se formó todo lo que hoy nosotros vemos, todo lo que hoy nosotros conocemos y de ahí entonces viene la evolución del hombre. Cuando uno ve las cosas que el hombre ha creado, no sé si alguien ha tenido la oportunidad de entrar en una cabina de avión o lo ha visto en algunas fotos, algunos videos. Yo tuve la oportunidad de entrar en una cabina de un avión y tiene más botones, pero increíblemente botones, palanquitas, ¿verdad?, medidores. Entonces uno se pierde estando ahí de ver tantas cosas. Y si uno le diría al piloto y dice, wow, qué curioso, ¿verdad?, que una explosión haya creado todo esto, el piloto nos va a mirar y va a decir, eso no es una explosión, eso es la mente de alguien que creó todo esto de una forma tan precisa que no hay cómo tener errores. Y la gente puede creer que una máquina que funciona a la perfección puede ser creado por una mente increíblemente inteligente, pero no entra en la cabeza de una persona que algo tan grande como el universo, y si quieren hacerlo más pequeño, algo tan grande como cada uno de los que estamos aquí haya sido solamente creado por una explosión. Atrás de cada uno de nosotros existe una mente brillante que pensó cada detalle. Y esa mente brillante se llama Dios. Porque Él pensó a la hora de diseñar todos sus planes y dentro de sus planes estaba cada uno de nosotros. Lo interesante es que cuando Él agarra
el capítulo 1 y vamos del versículo 3 al 25, es la orden de Dios siendo ejecutada cabalmente a través de su palabra. Pero llega el versículo 26 y nos vamos a dar cuenta que Él cambia la estrategia. Porque del versículo 3 al 25, Él va a crear todas las cosas que hoy nosotros vemos. Y lo más curioso, que Él va creando cosas primeramente de arriba y luego cosas de abajo. Él va creando cosas celestiales y luego cosas terrenales. Él va creando el cielo y después va creando lo de la tierra. Y así va entre 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Pero ustedes van a ver que en el quinto día Él detiene, porque Él creó cosas de arriba, cosas de abajo, cosas de arriba, cosas de abajo, cosas de arriba y cosas de abajo, y Él se detiene. Y ahora Él se detiene porque entra en el sexto día. Y en el sexto día Él deja de dar órdenes. Miren ustedes, la creación, el mundo, está tan perfectamente equilibrado que los científicos dicen que si la Tierra solamente da 1 grado, se inclina 1 grado, todo entraría en una crisis catastrófica. Si el Sol deja de girar 1 milímetro fuera de su eje, donde está, nosotros seríamos consumidos. Si la luna se mueve milimétricamente, también seríamos consumidos. Pero todo está perfectamente colocado en donde debe de estar para que nosotros podamos disfrutar de todo lo que Dios ha creado. Entonces todo está perfectamente equilibrado. Entonces Dios comienza a hacer cosas de arriba, Dios comienza a hacer cosas de abajo, pero a la hora de colocar, a la hora de formar al hombre, Dios deja de dar órdenes, porque está en un equilibrio. Cosas de arriba, cosas de abajo. Si el hombre fuera totalmente espiritual, entonces el mundo estaría desequilibrado, porque lo espiritual pesaría más que lo terrenal. Si hubiera hecho todo de abajo, igual estaría desequilibrado. Entonces, cuando Dios va a crear al hombre, Él deja de dar órdenes. Y entra entonces ahora a agarrar el versículo 26 y Él comienza a dejar de dar órdenes. Y ahora Él va a decir, hagamos al hombre. Usted y yo no fuimos creados por el poder de una palabra, sino que como dice David, tú me formaste en el vientre de mi madre. Cuando yo estaba en la oscuridad, ahí tú agarraste y fuiste formando cada parte de mi cuerpo, cada parte de mi ser, lo fuiste elaborando. Porque, amados, Dios en el sexto día, Él dejó de dar órdenes para formar al hombre con sus manos, para que lo agarre. Y ustedes se van a dar cuenta, si usted agarra a un cachorro que recién va a nacer y usted comienza a criarlo, ese animal que nació va a pensar que la primera persona o el primer contacto que tuvo es su mamá o es su papá. Y va a tener esa filiación. Cuando Dios quiso agarrar al hombre, Él no quiso solamente decirle, vamos a crear al hombre con el poder de mi palabra, sino que Él, a propósito, Él quiso tener contacto. ¿Por qué quiso tener contacto? Porque cada vez que Él tocara, nosotros tendríamos que entonces saber que Él nos tocó a nosotros primeramente, antes que nosotros lo conociéramos a Él. Y cuando Él nos toque, nosotros podíamos sentir que hay un lazo que nos está uniendo a Dios. Por eso que Él nos tocó a nosotros, sin que nosotros lo conociéramos a Él.
Por eso que la palabra de Dios dice que Él nos amó mucho antes que nosotros lo conociéramos a Él. Por eso que Dios fue tocando, fue armando. Pero antes de todo eso, Dios primeramente nos imaginó. Yo quiero que vayamos al versículo 26 de Génesis, al primer capítulo. Ustedes se van a dar cuenta de algo. Génesis primero, versículo 26 dice: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias de la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó. ¿Verdad? Entonces por ahí, amado, ya descartamos cualquier otro tipo de género. Porque Dios creó un hombre y una mujer. No hay cómo crear otros géneros. Eso ya es invención del hombre, pero hay dos géneros. Si usted y yo, ¿verdad?, llegamos a morir, y mira, nos encuentran nuestros huesos de aquí a unos 3000 años más adelante, va a agarrar sus huesos, mis huesos, y va a buscar el ADN. Y por el ADN van a decir que Oscar fue ¿qué? Hombre. Van a encontrarlos y van a decir es mujer y el otro hombre. No importa, ¿no? Si aquí alguna persona dijo, no, es que yo me creo mujer. Puede creer lo que quiera. Dice, no, es que hay otro tipo de géneros. Mira, pueden buscarle cómo sea, amados. De aquí a más allá, en lo más profundo de nosotros, está el DNA que dice, ¿es hombre o es mujer? ¿Por qué? Porque así Dios lo determinó. Entonces no hay otro tipo de géneros. Géneros solamente hay dos, hombre y mujer, porque así Dios lo definió. Y ahora miren, esto es lo que Dios está diciendo, pero ahora yo quiero que vayamos a Génesis capítulo 2, versículo 7. Génesis capítulo 2, versículo 7 va a decir: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre ser viviente. Vamos al versículo 21 del mismo capítulo. Versículo 21 dice: entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas, cerró la carne en su lugar, y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Ahora miren ustedes, en el capítulo primero dice la Biblia, que Dios creó hombre y mujer. En el capítulo 2 dice que Dios agarró del barro y formó al hombre. Y después dice que agarró de la costilla y formó a la mujer. Entonces, ¿cómo explicamos que en el capítulo primero Dios ya creó al hombre y a la mujer, y en el capítulo 2 recién está formando al hombre y recién está formando a la mujer? ¿Cómo se explica este punto? Es lo que estamos hablando hace un poco. Antes que Dios cree las cosas en lo natural, Dios primeramente lo crea en su mente. En la mente de Dios, Él primeramente había creado al hombre y había creado a la mujer. Para Él ya existían, para Él ya habían sido formados, para Él ya sabía cómo estaban. Cuando crea entonces por primera vez a Adán, Adán se siente solo, pero en la mente de Dios ya no estaba. Todo lo que nosotros hoy vemos, hoy vivimos, Dios ya
nuestras vidas, Dios ya lo diseñó de una manera perfecta. Uno dice, parece que algo nos está faltando. Pero en ese parece que algo nos está faltando, en la mente de Dios, Dios ya tiene todo preparado. Por eso, amados, que nuestras vidas en las manos de Dios pueden estar tranquilas, porque, amados, Dios ya tiene todo. Usted dice, no, pero es que a mí todavía me falta esto, a mí todavía me falta aquello, a mí todavía, pero en la mente de Dios ya está todo realizado. Es por eso, amados, que Dios se da el lujo de decir que, amados, Satanás iba a ser vencido. En el primer capítulo de la Biblia, en los primeros libros de la Biblia, Dios se puede dar el lujo de decir que Satanás está vencido. ¿Cómo? Si todavía no ha sucedido el final, ¿verdad? Porque nuevamente volvemos, en la mente de Dios, tanto el pasado, presente y futuro es la misma cosa. Nosotros estamos tal vez en este presente, no sabemos qué viene al futuro, pero en la mente de Dios, Dios ya sabe qué es lo que va a pasar en su futuro. Dios ya conoce todas las cosas. Dios ya diseñó un plan específico para cada uno. Entonces volvemos. Dios crea todas las cosas, ¿verdad? Dios crea lo de arriba, lo de abajo, y va creando. Y cuando llega al punto de crear al ser humano, Él deja de dar órdenes para entonces crear, no con el orden de su palabra, sino Él mismo va a formarlo, Él mismo va a crearlo. Él no quiere darle una orden para el ser humano, sino que Él mismo quiere tocarlo. ¿Por qué? Porque Él va a crear entonces una filiación. Él va a crear una identidad al ser humano, para que cuando Él sienta a Dios, Él pueda decir, yo me identifico con Dios. Los animales no pueden decir eso. Nada creado puede decir, yo me identifico con Dios. Solamente el hombre, porque tuvo ese contacto personal con Dios. Ahora imagínense, Dios va a crear al hombre y Él va a crear entonces, porque, amados, nuevamente, la creación todavía está formándose. El mundo, el universo, todo lo que vemos se está formando. Necesita cerrar la creación y lo va a cerrar con el hombre, con el ser humano. Él va a agarrar entonces, para poder cerrar toda la creación, lo más grande que haya sido creado, todo el proyecto de Dios lo va a cerrar, lo va a culminar con el hombre. Y Él va entonces a formar y va a agarrar ¿qué? Lo primero que Él hace, Él va a crear un muñeco de barro. ¿Cuántos alguna vez han agarrado tierra y han mezclado agua? Y han querido hacer formas. Hoy en día tal vez casi no, ¿verdad? Los niños no hacen eso. Pero yo me acuerdo que cuando era niño, esos eran nuestros, no habían, ¿cómo le llaman hoy? Plastilina o algo así, ¿verdad? No teníamos, nosotros, yo mezclaba ahí el agua con la tierra y hacíamos figuras de barro. Y así, amados, Dios agarra al hombre, mezcla agua y va creando. Pero, amados, uno dice, bueno, lo va creando ¿cómo? De fuera hacia adentro. No, amados, Dios va creando de dentro hacia afuera. Dios va a comenzar a hacer los huesos. Va a crear desde el hueso más grande, el fémur, hasta el hueso más pequeño que está dentro de nuestro oído, dentro de nuestras orejas, aquí en el medio, el que regula nuestro equilibrio. Por eso que cuando a veces se inflama el oído o se inflama la garganta, afecta al oído, de repente comenzamos a sentir mareos, porque afecta al huesito más pequeño que nosotros tenemos, que es el que regula nuestro equilibrio.
Dios comienza a crear hueso por hueso un muñeco. Y después comienza a extender unas redes de líneas más delgaditas sobre los huesos, que van a ser el sistema nervioso, pero sigue siendo un muñeco de barro. Pero Dios comienza, amados, a formarlo de todos los elementos que existían en su creación primaria, que fue cosas de arriba, cosas de abajo. Él va haciendo una creación de todos los elementos de la creación primaria. ¿Cuáles son los elementos que tenemos nosotros en el mundo? Son básicos, 4. Agua, fuego, tierra y aire. Lo curioso es que estos 4 elementos no pueden estar los 4 en un mismo lugar, ¿verdad? No hay forma. Dentro de aquí hay que agua, pero hay también que aire, ¿verdad? Si yo lo volteo, va a agarrar el agua, va a bajar y el aire va a subir, porque no pueden mezclarse. No pueden estar los mismos elementos en un solo lugar. La tierra, si yo pongo tierra aquí, un poquito, se va a disolver, porque el agua le va a ganar. Pero si yo pongo un montón de tierra, la tierra va a absorber el agua, ¿verdad? Si yo ponemos un poco de aire, pero si colocamos aquí más aire, el agua va a comenzar a desaparecer, porque el aire va a ser más fuerte, ¿verdad? Entonces los elementos no pueden estar en un mismo lugar. Si hay fuego, el agua no puede estar, dependiendo el tamaño, ¿verdad? Del agua va a comenzar a evaporarse. Si es por el contrario, hay más agua, va a apagar el fuego. Pero la cosa es que los 4 elementos no pueden estar en un mismo lugar. En la tierra están ahí los 4 elementos, ¿verdad? En los mares van a estar el agua, en el aire está, ¿verdad? El oxígeno, necesitamos el oxígeno, está el aire, está la tierra, estos no se mezclan ellos, ¿verdad? Y está el fuego. ¿Dónde está el fuego? En los volcanes, ¿verdad? Ahí tenemos, entonces los 4 elementos están ahí. Dios va a agarrar de esos 4 elementos y lo va a colocar en un solo lugar. ¿Dónde? En el ser humano. Dios comienza a agarrar la tierra, lo mezcla con el agua, y después dice la Biblia, en el capítulo 2 que hemos leído, en el versículo 7, vemos nosotros que Dios, ¿qué hizo qué? Vamos allá. 7. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo, agarró la tierra, ¿verdad? Hizo el muñeco. Para hacer el muñeco tenía que hacerlo con agua. Y después dice que él sopló. ¿Entró qué? Aire. Cuando entra el aire, entonces el muñeco comienza a ser ahora un ser viviente. Entonces el agua que había ahí comienza a convertirse en sangre y todo lo demás comienza ahora a ser lo que hoy nosotros conocemos. Los huesos, los músculos, ¿verdad? Las arterias comienza ahora a ser. Pero el aire que Dios coloca comienza entonces a darle vida. Y uno dice, bueno, entonces, ¿y ahora dónde está el fuego? ¿Verdad? Porque tiene que haber fuego. Porque si no, no serían los 4 elementos. Ya tiene aire, ya tiene tierra, ya tiene agua. ¿Dónde está el fuego? El cerebro tiene capacidad de almacenar tanta energía como para encender una luz. Las neuronas están repartidas por todo nuestro cuerpo, dividido en 3 que son sensoriales, motoras y interneuronas.
por todo nuestro cuerpo. Nosotros tenemos la facultad de poder saber, sentir olores, sentir sabores, ¿verdad? Poder sentir el calor. ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo está lleno de neuronas y estas neuronas son como sensores que se van detectando y van mandando al cerebro, y el cerebro, para que pueda hacer algún cambio, va mandando pulsos electrónicos, eléctricos. ¿Para qué? Para que entonces nuestro cuerpo pueda moverse. Y ahí está entonces el fuego. ¿Por qué creen que cuando a veces, de verdad, las personas están perdiendo el pulso, el corazón está comenzando a dejar de latir, qué es lo que hacen? Le dan ¿qué? Una carga ¿qué? Eléctrica. ¿Por qué le necesita darle una carga eléctrica? Porque necesita avivar las neuronas que nos dan a nosotros vida. ¿Alguna vez usted ha estado durmiendo y de repente siente que su cuerpo salta? ¿Por qué cree que es eso? Normalmente sucede cuando están muy cansados. Porque a la hora de que uno está cansado, el ritmo cardíaco comienza a bajar. Y baja tanto que el cerebro interpreta que como está tan cansado y está bajando tanto su descanso, el cerebro interpreta que usted se está muriendo. Y al interpretar que usted se está muriendo, entonces el cerebro dice, necesito avivarlo, necesito despertarlo. Y ahí manda pulsos eléctricos y de repente entonces el corazón salta. ¿Por qué? Porque piensa que nos estamos muriendo y ahí entonces volvemos nuevamente a vivir. Pero es nuestro cerebro. Imagínense ustedes, amados, es tan, pero tan complejo como estamos hechos, que no necesitamos que nos enchufen, ¿verdad? Que nos conecten una batería todos los días, porque nuestro cerebro, él lanza constantemente pulsos eléctricos para que nuestro corazón siga bombeando y nuestro corazón siga entonces mandando sangre a todo nuestro cuerpo, para que entonces todos nuestros órganos internos sigan funcionando todos los días. Y no es posible, amados, que alguien nos diga a nosotros que eso es una cuestión de una explosión, casualidad que sucedió y hoy estemos nosotros como estamos, sino que todo esto fue diseñado en la mente de Dios. Usted fue diseñado en la mente de Dios mucho antes que sus padres nacieran, que sus abuelos nacieran, que sus bisabuelos llegaran a existir. Dios ya había diseñado un plan específico para cada uno de nosotros. Así como Dios diseñó de una manera minuciosa todo lo que hoy nosotros vemos, y de repente el hombre se maravilla con eso. Los científicos todavía se maravillan, se deslumbran con lo que hay en las profundezas del mar, porque dicen los científicos, no yo, que lo que hay en las profundezas del mar solamente se ha descubierto un 30% y un 70% todavía está por descubrirse. Y cada vez que descubren algo lo ponen así en letras grandes en los noticieros. ¿Por qué? Porque es la emoción de conocer algo nuevo. Y Dios todo esto lo pensó milimétricamente. Y no hay sombra de error en todo lo que Dios ha creado. ¿Cómo es posible que la tierra gire sobre algo que no hay nada? ¿Cómo es posible que el mar no se salga de donde Dios dijo, de aquí no te pasas? Todo está conectado de una manera tan, pero tan específica. Y a veces nosotros nos preguntamos si realmente lo que Dios está haciendo está bien. Le ponemos dudas a lo que Dios hace, cuando, amados, todo lo que Dios hace no tiene sombra de duda. No hay sombra, margen de error.
porque Dios tiene todo bajo control. Por eso nosotros podemos ir a Jeremías 29, 11. Y Jeremías sí entendió cómo es Dios. Y él dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Los pensamientos de Dios para cada uno de nosotros son pensamientos de bien. Y Dios tiene siempre algo mejor de lo que nosotros esperamos. Porque a veces uno espera algo y de repente ese algo no llega de la forma que nosotros queríamos. Y uno dice, bueno, creo que Dios no quiere algo bueno, sino que además Dios tiene algo mucho mejor preparado para nosotros, que no se compara con lo que nosotros queríamos, sino Dios tiene algo mucho mejor. Pero todo esto Dios ya lo tiene diseñado. No es que Dios va a diseñar, por ejemplo, uno piensa que Dios va a diseñar nuestro futuro ahora. Dios, antes que nosotros naciéramos, Dios ya había diseñado nuestro futuro. Antes que nosotros lo conociéramos, Dios ya tenía planes para nuestras vidas. Antes que nosotros supiéramos que íbamos a conocerle, Dios ya tenía marcado una trayectoria para nosotros. Y lo más interesante de todo esto es que, amados, Él siempre nos habla a nosotros en nuestro futuro. No nos habla en nuestro presente, sino Él nos habla de a dónde vamos a llegar nosotros. Dios, cuando va a hablarle a David, Él lo unge y le dice, vas a ser el rey. Pero para que Él llegara a ser rey demoró muchos años. ¿Por qué le habla de rey y no se va a cumplir en ese momento? Porque Dios le va a hablar en su presente, pero le va a hablar de su futuro. Y muchas de las veces, amados, Dios nos habla en nuestro presente sobre nuestro futuro en tiempo pasado. Ahí se complica más, ¿verdad? Porque Dios nos habla en nuestro presente de lo que vamos a hacer, pero ya en pasado, porque Él ya nos vio a nosotros lo que vamos a llegar a hacer. Y eso se nos complica a nosotros muchísimo. Porque mal entendemos el presente, mucho menos vamos a querer entender el futuro y en pasado todavía, ¿verdad? Eso entonces se nos revuelve a nosotros. ¿Qué tenemos que hacer? Creer que Dios tiene el control de nuestras vidas. Si Dios creó todo milimétricamente y no falló, y nada está fallando, desde que Él creó la tierra, sigue en el mismo lugar, dando las mismas vueltas sobre su mismo lugar. Todo lo que Él creó no ha fallado. Imagínense ustedes, hermanos, que un día Dios diga, ay, se me olvidó dar oxígeno a la tierra, todos muertos. No hay forma de que Dios se equivoque. No hay forma más de que algo llegue a faltar. ¿Por qué? Porque Dios tiene todo bajo su control. Y si todo lo que Él creó está bajo su control, ¿verdad? En todos los años que nosotros conocemos, no decimos, mira, el Marte está por allá. Y decir, ya no hay Marte, se cayó, ¿verdad? O que el sol de repente, ¿verdad?, le dejen de dar carbón y digan, no, pues se acabó el carbón y ya el sol ya no enciende más. No hay forma. Todo lo que Él creó sigue existiendo de la forma como Dios lo diseñó en un principio. Y de la forma como existe en un principio, todo se ha cumplido cabalmente. Por lo tanto, los proyectos que Dios tiene para su vida
se va a cumplir como Él los diseñó. Y tal vez no lleguen en la envoltura que usted quiere, en el tamaño que usted quiere, de la forma que usted quiere. Pero lo cierto es que lo que llegue de la parte de Dios va a ser mucho mejor que lo que usted quiere. Vamos a colocarnos de pie. Por eso es que Job, él dijo, yo conozco que todo lo puedes, porque para Dios no hay nada imposible. Todo lo que Él dijo, se hizo, y lo que Él formó, lo formó de una manera precisa, exacta. El ser humano funciona de una manera milimétricamente exacta. No hay cómo el hombre pueda ser una máquina tan compleja y no tener errores, ¿verdad? Que el hombre haya diseñado algo así, imposible. Y Dios nos creó a nosotros de una manera tan detallada. Y cuando Dios crea entonces al hombre de los 4 elementos de la tierra, ahí concluye. Al 7º día, dice la Biblia, que Él descansó. Porque toda la creación ahora está perfecta. ¿Y concluyó perfecta con quién? Con el hombre. Y entonces a veces nos preguntamos, ¿será que Dios me ama? ¿Será que Dios quiere algo bueno para mí? ¿Será que Dios piensa en mí? ¿Será que Dios me está viendo? Nos hacemos ese tipo de preguntas cuando deberíamos ver la Biblia y ver, amados, que Dios no pudo terminar su obra maestra sin la conclusión del hombre. Y cuando hablo hombre, estoy hablando del hombre y la mujer. Y cuando Él termina, Él dice, eso es perfección. Eso es bueno. Si Dios, amados, concluyó todo eso en la creación del ser humano, porque es la cereza del pastel. ¿Usted cree, amados, que Dios también no tiene diseñado un plan perfecto para su vida? Que usted dice, yo realmente puedo confiar en Dios, porque si Él fue capaz de crear todo esto, es capaz también de crear un plan perfecto para mi vida. Ese es el Dios que nosotros servimos. Un Dios que ha diseñado un plan perfecto. Así que si usted pasa un día por problemas, dije, bueno, esto me parte, hay cosas que a veces tiene que pulir, ¿verdad? Hay cosas más que yo veo las montañas y digo, yo no sé cómo Dios creó esto, pero a estas montañas le tuvo que haber dolido porque, bueno, yo me imagino que levantó un bloque y comenzó a pulir algunas cosas. Y digo, deben de haberle dolido a estas montañas porque son estas formas. Y hay veces, amados, que yo creo que en nuestras vidas van a pasar cosas que nos van a incomodar, pero es parte del proceso en el que tenemos que pasar porque Dios ha diseñado un plan perfecto. Cuando usted pase por alguna situación, diga, Dios está trabajando en mi vida porque viene algo mucho mejor. Amén. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús te damos las gracias porque sabemos, Señor, oh Dios, que tú diseñaste un plan perfecto, que tú creaste, Señor, todas las cosas de una manera, Señor, milimétricamente perfecta. Y hoy queremos, Señor, oh Dios, agradecerte porque nos muestras a través de tu palabra, Señor, oh Dios, que en todo lo que tú creaste no hay sombra de error, que todo lo creaste es perfecto. Y podemos nosotros, Señor, entonces saber que los planes que tú tienes diseñado para nuestras vidas también son perfectos.
que, Señor Dios, podemos nosotros entregar nuestras vidas y poder confiar de saber que tú tienes, Señor Dios, todo bajo control. Que, Señor, si hoy estamos atravesando por situaciones complicadas, difíciles, Señor Dios, sabemos que tú, antes que sucedieran todo esto, así lo habías diseñado, porque era parte de nuestro proceso. Y en nuestro proceso, Señor Dios, queremos darte a ti toda gloria y toda honra, porque entendemos que es eso, parte del proceso. Pero, Señor, el resultado final es como tú nos ves. Señor Dios, ya más que victoriosos, Señor, porque podemos nosotros confiar en la palabra de tu siervo Jeremías, Señor Dios, donde él dijo, Señor, que tus pensamientos para con nosotros son pensamientos de bien y no de mal, para que nosotros podamos confiar en lo que nosotros, Señor Dios, queremos, en lo que esperamos al final de nuestros días, Señor, terminar bien. Señor eterno, que esta palabra pueda hablar más en nuestros corazones, pueda, Señor Dios, fluir en nuestras vidas y poder nosotros, Señor, confiar en tu palabra. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén.